decimos, nos quedamos en el Colegio de Médicos de Zaragoza. Hace tan solo unos días, coincidiendo con el Día Europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios, el colegio dejaba datos que corresponden al 2022, datos, si me permiten la expresión, semioficiales, pero claro, cuando un sanitario se enfrenta a una agresión, lo decimos, ¿no? O sanitario o cualquier, ¿no?, persona que se pueda encontrar ante una agresión, muchas veces hace falta un arranque, ¿no?, de valentía también para poder contarlo, con lo cual los datos que deja el 2022 son 17 agresiones, de las cuales 7 pues han denunciado ser agredidos. Queremos hablar de esta cuestión y alguna más también que afecta a la sanidad, y para ello saludamos al presidente del Colegio de Médicos, Javier García Tirado. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por su tiempo con nosotros. Daban ustedes una rueda de prensa y además se traían, que es lo que me pareció muy, muy interesante, a la Guardia Civil, a la Unión Provincial de Seguridad Privada, precisamente porque ellos también, junto con ustedes, cuando hay una agresión, son los primeros en conocerlo, en pararla o en al menos en atender, ¿no?, aquella persona que dice, bueno, pues, pero ¿cómo me ha podido pasar esto?, ¿no? Que yo creo que es lo primero que piensa un profesional sanitario. Así es. Quiero hacer una matización, ¿no? Sí, hazla. Cuando ha dicho Unión Provincial de Seguridad Privada, parece que sea como alguna corporación, organización, institución privada. Es la Policía Nacional. Ajá. Cuando se habla de seguridad privada es porque es la seguridad en el ámbito, digamos, un poco de la esfera privada, no pública, pero aunque estén atendiendo a agresiones en centros sanitarios, por ejemplo, o los agredidos en centros sanitarios. Es decir, es Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional se encarga de el grupo dentro de seguridad privada que atiende a las agresiones a sanitarios se llama interlocutor policial. El interlocutor policial lo hay tanto de Guardia Civil en el ámbito rural como Policía Nacional en el ámbito urbano. De tal manera que fundamentalmente pues Policía Nacional se encarga de la agresión a nivel de Zaragoza y Calatayud fundamentalmente, y el resto prácticamente de Guardia Civil. Entonces esto quiero ponerlo dejarlo en evidencia porque realmente estamos tremendamente agradecidos a la labor que realizan en cuanto a prevención, en formación para nosotros también, y luego en cuanto a intervención en los casos donde desgraciadamente es necesario, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, a Policía Nacional y Guardia Civil, como digo. Entonces, que nadie se me engaño con esto de... Claro, que es la Policía Nacional y la Guardia Civil, vaya. Fundamental, eso. Fíjese, yo también quiero hacer un matiz precisamente porque ocurrió lo siguiente, en general y a nivel como país, ¿no?, nacional, los datos del 2022 son 843 casos de agresión en colegios médicos, y aquí entra toda España. Claro, cuando nos quedamos en Aragón vemos 17. Usted entenderá que si vemos 843 frente a 17 parece poco, pero la pregunta es, ¿17 son muchos en Aragón? ¿Son pocos? ¿No es un dato para tener que dar en este caso? Matizaciones. Los números son una tiranía que a veces nos someten de una forma, que no nos damos cuenta. Tenemos que ser muy cautos. Cuando hablamos de 17 no son en Aragón, son 17 agresiones que hemos constatado en el Colegio de Médicos, por llamada. Por lo tanto, es del ámbito de la provincia de Zaragoza, no estamos hablando de Aragón. Y son 17 agresiones a personal médico. Es decir, que aunque realmente el problema compete a todo el ámbito de la sanidad, lógicamente en el Colegio de Médicos lo que registramos son agresiones a profesionales médicos de la provincia de Zaragoza, como digo. Es decir, que hay 17 médicos, 17 colegas que han sufrido algún tipo de agresión, la mayoría de verbales, injurias, calumnias, amenazas, etcétera, en algunos casos lesión física, y de esas 17 agresiones que se han puesto en conocimiento del Colegio Médico, 7 finalmente son las que han puesto denuncia. A nivel de Aragón, el Salud estima que registra en torno a 400 y pico agresiones al colectivo de empleados del sistema sanitario en todo el ámbito de Aragón. Cuando hablamos de los 840 que refiere la OMC, efectivamente son agresiones a profesionales médicos de las distintas provincias, los distintos colegios. Porcentualmente, 17 para la provincia de Zaragoza, viene a ser algo equiparable más o menos al promedio nacional. En función del número de colegiados que tenemos, digamos, sería un número que se correspondería. Doctor, ¿cuál es el protocolo de actuación ante una agresión? Pues fundamentalmente, claro, lo primero, por supuesto, intentar neutralizar al agresor. En este sentido, pues cuando ocurre esto, pues llamar al interlocutor policial, lógicamente en el revuelo que se forma siempre en el entorno, los compañeros que acuden.
Para esto en algunos sitios se dispone lo del botón del pánico, pues para poder facilitar este tipo de ayuda y tal. Fundamentalmente en el momento, pues neutralizar, digamos, la agresión, lógicamente. Y a continuación, de forma inmediata, evidentemente ponerlo en conocimiento del colegio profesional correspondiente. En el caso de los médicos, el colegio médico sí que es muy importante esto, porque desde el colegio de forma inmediata se le orienta la forma de proceder, se pone en contacto con la asesoría jurídica desde el primer momento se le va a acompañar y a informar de los pasos que debe, los trámites que debe realizar. Incluso pues, tiene derecho a una prestación de ayuda a los profesionales que han recibido una agresión y tienen que asumir una situación de incapacidad transitoria como consecuencia de la agresión. Entonces todo esto desde el Colegio de Médicos se canaliza, digamos. Entonces es muy importante, y además el hecho de dejar constancia sirve para poner de relieve el problema, para de alguna forma promover las medidas necesarias para intentar que esto no ocurra, para luchar contra esta lacra. Claro, cuando hablamos de agresión podemos estar pensando pues en un movimiento físico, ¿no? Pero es que también hay agresiones verbales. Sí, son las más frecuentes. Claro, quiero decir, igual ante una agresión verbal puede ocurrir en el momento en el que a lo mejor, no sé, el profesional sanitario lo primero que piense sea, bueno, pues no en paralizar esa agresión, pero que no sea consciente el propio médico o la propia auxiliar o el propio sanitario, oye, que está siendo agredido, ¿no? Sí. Psicológicamente, porque al final, sí, según las palabras que utilizas, te puedes quedar con sensaciones que luego te las llevas a casa. No, que evidentemente, quiero decir, las agresiones verbales, desde el punto de vista del grado de violencia, tienen menor repercusión porque no tienen repercusión física, pero sí que evidentemente hay una repercusión anímica, ¿no? en los profesionales que la sufren. Y lógicamente, como también dejamos en evidencia, ¿no? Cuando hacemos declaraciones en este sentido, que el agredir al profesional no está agrediendo al profesional, está agrediendo al sistema sanitario, de alguna forma está interfiriendo en el funcionamiento del sistema sanitario, porque eso de alguna forma interfiere en el funcionamiento de ese profesional, pues probablemente durante un tiempo se encuentre en una situación de incapacidad transitoria, aunque no llegue a producirse esa situación de incapacidad transitoria, digamos, de baja laboral, seguramente de alguna forma va a estar mermado o minuscabado, ¿no? en su desempeño profesional. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, quiero decir que la situación no es lo inmediato, lo que se produce de forma inmediata, que tiene una importancia grande, sino además la trascendencia que tiene. Y doctor, una cuestión, ya sé que los números son relativos, pero con respecto al 2021, ¿no? O al 2020 en plena pandemia, ¿han ido a más las agresiones? ¿Han ido a menos? Se han mantenido más o menos estables. Sí que hubo un repunte este año respecto al anterior, digamos, superponible. A nivel nacional sí es verdad que se ha constatado un aumento. El año pasado fueron 600 y pico, había 230 agresiones más este año que el anterior. Y una cuestión, ¿qué es lo que no estamos siendo conscientes, ¿no? O no estamos reconociendo en el personal sanitario los usuarios para llegar a las agresiones, ¿no? Porque, claro, muchas veces hemos hablado que la falta de paciencia, pero claro, cada caso luego también es un mundo, ¿no? Y realmente, fíjense cómo tenemos ahora mismo la situación sanitaria en Aragón. Quiero decir, con críticas en el transporte sanitario, con críticas en los temporales y en la estabilización. Claro, todo esto repercute mucho en... Un inicio de huelga por parte de un sector sanitario, otro que acaba de frenarla precisamente porque ha llegado a un acuerdo. Bueno, claro, pedir paciencia está bien. A ver, todo esto es un caldo de cultivo, evidentemente, la situación del sistema sanitario es un caldo de cultivo que de alguna forma propicia este tipo de situaciones, donde evidentemente, fíjate, cuando hablamos de profesionales sanitarios, ya he matizado, por ejemplo, del colegio que son médicos, pero a nivel de salud, cuando se habla de agresiones globales, que las sufrimos los sanitarios de cualquier ámbito profesional, médico, enfermería o auxiliar, pero también la sufren incluso quien tiene un trato directo con el paciente, como pueden ser los celadores, que muchas veces también sufren esa agresión, porque en definitiva es cualquier profesional, cualquier persona que trabaja en el sistema sanitario que tiene una relación, interacción directa con el paciente, que en una situación de crispación, de frustración, de desesperación, pues canaliza esa frustración, digamos, esa insatisfacción con la persona que tiene delante, que puede ser desde el administrativo de la cita, el celador o cualquier persona, ¿no? Entonces, donde esa tensión pues muchas veces se vive con mayor intensidad
porque, digamos, es un poco el eje nuclear de la atención sanitaria, es con el profesional médico y en no pocas ocasiones también con la enfermería. Vamos a hablar un poquito, y antes de terminar, ¿no? En principio queríamos conocer esta realidad, la de los casos de agresión, pero a lo largo de este primer trimestre, presidente, bueno, pues por ejemplo, no hemos conocido que Aragón es la tercera comunidad en las que menos guardias realizan los MIR. Esto ha sido también una cuestión, aunque es la séptima que más incumple también los derechos laborales, ¿no? Y esto también lo contaban ustedes desde ahí. O, por ejemplo, hablaban también a finales del mes de febrero, bueno, pues de hacer llegar, ¿no?, los problemas también de los médicos de los hospitales al propio gerente de salud, ¿no?, para que conociese de cerca cómo estaba la situación. Sí. ¿Qué balance hace en este primer trimestre, ¿no?, de estas dos cuestiones? Pues que realmente tenemos mucho que hacer, mucho por mejorar, y que yo creo que tenemos que concienciar a la Administración que estamos viviendo una escasez de recursos, y especialmente de recursos humanos. Muchas veces lo ponemos en evidencia, ¿no? Que es muy necesario el redimensionar realmente las plantillas de las que se dispone a nivel de los centros de salud y a nivel de los hospitales, porque evidentemente el sistema se está comportando y está dando signos de insuficiencia funcional grave, en el sentido en que las demoras que se producen en las citaciones en atención primaria, en las demoras de pruebas diagnósticas, en las demoras de primeras consultas, en las demoras de intervenciones quirúrgicas, es que son casi ya más contadas, pero que lo diga así. Quiero decir que realmente para poder atender toda esa demanda asistencial realmente hacen falta recursos humanos, y estamos siendo claramente insuficientes en este sentido. Vamos, que estamos atendiendo mucho las urgencias, ¿no? Bueno, es que lo de y menos las... La urgencia es como una válvula de escape, en definitiva. Es decir, que cuando una persona realmente tiene un problema de salud que por esa insuficiencia funcional del sistema no es atendida, ¿hacia dónde la canaliza? Hacia lo inmediato, lo que siempre está abierto, lo que nunca se dice que no, o nunca se le excluye a nadie, aunque tenga que estar luego 20 horas allí o 40 horas en un pasillo, ¿no? Por ejemplo, en un caso ya extremo, por decir. Pero vamos, realmente yo quiero dejar muy claro, y siempre lo digo, que tenemos que ser conscientes de que Aragón no está creciendo en población en los últimos años, pero sí que está envejeciendo la población, sí que está aumentando la patología, sí que está aumentando los pacientes crónicos, sí que las necesidades sanitarias progresivamente son mayores. Por lo tanto, el sistema sanitario no puede seguir estancado en su capacidad asistencial, como sí puede estarlo demográficamente el número de población, pero no la realidad sanitaria de esta población, que requiere un aumento del sistema sanitario. Usted lo está dejando meridianamente claro, ¿no? Es como se encuentra la situación. Bien, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Doctor, no sé si hay algo que nos quiera comentar, alguna cuestión más que vaya a haber próximamente. Y si no, yo creo que con este cierre, ¿no?, con esta evolución que acaba de dejar, bueno, pues simplemente, ¿no?, mandarles toda la fuerza del mundo, nunca mejor dicho. Muchas gracias. Y sobre todo todo el apoyo, ¿no?, porque al final, claro, es que estamos hablando de nuestra salud, ¿no? Y vemos, ¿no?, como los médicos también intentan, pues eso, transmitir una atención integral. Cuando vas a la atención primaria, ¿no?, pues ya te citan desde allí, porque, ¿no?, entonces son humanos y evidentemente trabajan con humanos. Así que gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, dejamos aquí esta cuestión. Empezábamos por el balance, ¿no?, de las agresiones, en este caso desde el Colegio de Médicos, y terminamos también un poco contándoles pues cómo está la situación primaria. Hacen falta más medios, y es curioso porque justo después de la pandemia pues el sistema se resiente, hay que ponerle solución.